Ok, estamos entonces con el libro de Números, de los capítulos 25 al 30. Hay dos capítulos que nos van a hablar de de los censos y demás, y quizás eso ayude a que los pasemos un poquito más rápido, pero vamos a intentar cubrir todo. Primero, el capítulo 25 nos va a hablar el texto del pecado en Sittim a raíz de lo que sucedió con Balaam, el profeta que fue contratado para maldecir a Israel, que ya vimos que va a ser luego un prototipo del gran peligro que hay para la iglesia, que es esta estrategia que utilizó Balaam de cuando no pudo por fuera, de forma exterior, maldecir al pueblo, se le ocurrió una estrategia de cómo por dentro lograr que pecaran y de esa manera no requerían ninguna maldición exterior, sino al lograr que ellos por dentro pecaran, quedaban bajo maldición porque ellos tenían que vivir de acuerdo al pacto y al violentar el pacto o al infringir la ley del pacto, pues ellos quedaban con la misma maldición de la ley del pacto. Entonces, esa fue la ocurrencia o la estrategia, el caballo de Troya, podríamos decir que se le ocurrió a Balaam de colapsar a Israel, si no podía por fuera, pues hacerlo por dentro. Y a eso se le conoce como el pecado de Sittim, es esta región donde está. Aquí hay un pequeño mapa de lo que comentamos la vez pasada de cómo Israel salió de aquí de Egipto, vino hasta Sinaí para adorar a Dios. Aquí Dios les reveló todo, se movieron hacia acá, esperando pasar aquí hacia el norte, aquí a la tierra prometida, pero aquí tuvieron miedo, Dios los regresa y dan vueltas aquí en el desierto, 40 años, y Dios les dice que van a morir toda esa generación y la entrada va a ser por acá de este lado. Están ahorita parados aquí en la llanura de Moab, ya enfrente de Jericó, esta, eh, y es pasar nada más aquí, justo al norte de lo que es el mar Salado. eh, Ahí va a ser el paso, ahí va a ser la entrada, y ahí están detenidos en esta región conocida como las llanuras de Moab. Aquí hay un pequeño itinerario, ya pasaron 40 años, pero lo que Dios les dijo es que hasta que murieran todos los que salieron de Egipto por su incredulidad, por sus murmuraciones, y iba a ser una nueva generación la que iba a entrar. Entonces, en estos capítulos precisamente nos van a aclarar cómo es que Dios cumple lo que prometió, aunque no sea con la misma generación. Es decir, este libro nos va a narrar que Dios es fiel, pero no porque sea fiel a su promesa va a tolerar a los que son rebeldes. Esta combinación entre fidelidad a su promesa, a su pacto, a su juramento, pero castigo también a los rebeldes, a los soberbios, está aquí presente en el libro de Números. ¿Cómo sucedió el pecado aquí conocido como de Baal Peor? Fue un pecado por seducción. Balaam no nos lo dice eso el texto en lo que leímos en la semana pasada, sino nos va a decir ahora en estos capítulos de ahora, nos va a mencionar que Balaam lo que hizo fue sugerir que las mujeres moabitas sedujeran a los hombres israelitas para que los acompañaran, ya que estaban ahí en la región de Moab, para que los acompañaran y ofrecieran sacrificios a sus dioses. Y de esa manera lograban que los israelitas violaran el pacto que Dios les había establecido de no adorar dioses ajenos. Moab, a diferencia de Edom, Moab no es hospitalario, los deja estar ahí en su región. Recuerdan que Edom no los dejó pasar y tuvieron que dar toda la vuelta. En este caso, Moab les permite estar ahí en la región y él es hospitalario, pero tiene miedo el rey
vaya a suceder algo y es por eso que consulta, o más bien va a buscar a Balaam para que maldiga al pueblo y no puede. La sugerencia de Balaam aquí parece una triangulación, pero voy a tratar de desmenuzarla. No son precisamente las mujeres de Moab las que inician la seducción. El texto más adelante nos va a decir que fueron las mujeres de Madián, que era un pueblo ahí cercano a Moab, que en alianza con los moabitas, todo parece indicar que quien tramó todo y quien hizo la estrategia no fue Balac, perdón, el rey de Moab, sino fue acá los de Madián. Es decir, las mujeres de Madián son las que hicieron toda esta estrategia de inmiscuirse adentro del pueblo de Israel, como estaban habitando ahí entre ellas, seducirlos, pero todo indica que fue una seducción planeada. No fue orgánica, no fue natural, no fue que se vieron y se enamoraron, no, como que esa era la estrategia ya planeada, sugerida por Balaam, pero Moab prestó su territorio. Fue ahí en el territorio de Moab donde sucedió, pero quienes hicieron toda esta tarea seductora, quienes hicieron, la Biblia dice el ardid, esta trampa que les tendieron, fueron las mujeres de Madián. Y ahorita les voy a explicar rápido por qué. Dice que el pueblo comenzó a fornicar con las hijas de Moab. Y aunque parece ser que las culpables son las hijas de Moab, más adelante nos va a indicar que sí participaron las hijas de Moab, pero quienes hicieron el plan y la estrategia fueron los de Madián y las mujeres de Madián. Invitaron al pueblo, especialmente a los varones, a los sacrificios a sus dioses, y dice que el pueblo comió y se inclinó a sus dioses, se unieron así a la idolatría ahí en ese lugar llamado Baal-peor, y es entonces cuando la ira de Dios se enciende contra Israel y se desata una mortandad en todos ellos, en todos los que participaron en esta idolatría, ¿no? Entonces, este lugar es reconocido Sittim por esa situación que más adelante nos la van a aclarar. Entonces, hay una trampa que aquí parece ser que fueron las mujeres de Moab, pero más adelante nos aclaran, les repito, que son las de Madián. La ira de Dios se encendió porque nuevamente su pacto estaba siendo violado. Muy parecido a lo que sucedió cuando Moisés baja del Sinaí y están adorando el becerro de oro, justamente cuando acaban de prometer que no iban a tener dioses ajenos delante de Dios, delante de él mismo, ¿no? Entonces, violentar o violar cualquiera de los elementos o los mandamientos de la ley del pacto, pues era precisamente quedar bajo la maldición del pacto. La ley del pacto tenía sus bendiciones y sus maldiciones. Quien obedecía, las bendiciones. Quien desobedecía, pues las maldiciones, ¿no? Entonces, eso está en Levítico bien aclarado, que en qué consistían todas las bendiciones y en qué consistían todas las maldiciones, dependiendo de cómo se comportaban ellos con la ley del pacto. Y una de las maldiciones era la mortandad. Era la mortandad, era la guerra, era la de llevar los extranjeros a otro país, todo lo que narra Levítico, pero una de ellas es justo lo que sucede aquí, como que cumpliéndose ya lo que se le había dicho, la advertencia que se les había dado en Levítico. Entonces, ¿cómo logramos entender con más claridad? Porque cuando está en pleno auge la mortandad, hay un hombre de la tribu de Simeón, un príncipe, un principal, es decir, alguien de un alto cargo de la tribu de Simeón, que deliberadamente se presenta en medio del pueblo delante de Moisés y los sacerdotes con una mujer madianita en plena mortandad. Es decir, ni siquiera tiene el respeto de lo que está pasando, de la gente que está muriendo. Él está en esta actitud, digamos, rebelde, que es a lo que se refería los textos anteriores, que este pecado de rebeldía, de soberbia, no tenía perdón, era la muerte inmediata. Cabe aclarar
que aquí se está refiriendo, cuando Dios habla de este pecado de soberbia y de conocido como el de la mano alzada, se está refiriendo a hombres que se quieren enfrentar a Dios, pero que son del pueblo del pacto. Es diferente, muy diferente a un hombre soberbio que no conoce a Dios o que está fuera del pacto. Estos soberbios para los cuales no hay condonación ni hay ningún sacrificio para perdón de pecados, sino que el único resultado para ellos es la muerte, es la soberbia de gente que pertenece al pacto, que han prometido ser fieles a Dios y que aún así se levantan, como dice el texto, con la mano alzada, con la mano levantada contra Dios. Y esto es a eso se refiere el texto cuando habla de este hombre Simri, este israelita de la tribu de Simeón, y con quien está él paseándose ahí en medio del campamento, o sea, haciendo todo este acto de violación del pacto, es con la hija del jefe de Madián. Aquí, o sea, es una principal, es alguien que lo hizo con esa intención de parte del gobernante de Madián, y es por esto que inmediatamente Eleazar, el hijo de Aarón, porque Aarón ya murió y él queda como sumo sacerdote, se levantó, dice la Biblia, con celo santo y con lanza en mano, y atravesó a este hombre y a esta mujer, y en ese momento cesó la mortandad. ¿Qué nos está dando a entender aquí el texto? Esto es algo muy fuerte porque eh, este atrevimiento de este hombre, eh, cuando empezó la mortandad, Dios le dio una instrucción a Moisés y le dijo que todos los hombres que habían prevaricado, que habían fornicado, que habían fallado yendo en pos de otros dioses, tenían que ser colgados. La idea de colgados a veces no precisamente se refiere a ahorcar, sino se refiere a un castigo público, a ser expuesto. Por ejemplo, dice Jesús fue colgado en la cruz. No se refiere precisamente a un ahorcado, sino a alguien que tenía que ser expuesto públicamente para que su castigo fuera ejemplar a toda la población, porque habían afectado a toda la comunidad con su pecado, como era el caso de ellos. Y lo que Dios le dice a Moisés es que los jefes que habían pecado con las hijas de Moab fueran expuestos, fueran colgados. Es decir, la mortandad fue para todos los demás que habían sido arrastrados, pero los jefes tenían que ser evidenciados públicamente este pecado. Obviamente este hombre, este Simri, este de la tribu de Simeón, o iba a ser muerto por la mortandad o iba a ser colgado porque era jefe de una tribu. La sentencia sobre él ya estaba. ¿Qué es lo que hace Eleazar con la lanza? Aligera, o más bien le da más rapidez a la sentencia y los atraviesa con la lanza. Es un pasaje un poquito duro y difícil porque nos da a entender esta actitud intolerante, podemos decir, pero de lo que se está hablando aquí es de la soberbia y de la infracción al pacto de manera deliberada, burlona, y estamos hablando de una mujer que lo hizo con toda la intención, con esta estrategia de que el pueblo de Dios quedara maldito, pero también estamos hablando de un hombre que es jefe de una tribu y que no tiene ninguna vergüenza de violar el pacto de Dios y de deshonrar al pueblo de Dios, y es por esto que Eleazar toma esta actitud de celo. Es la misma palabra que utiliza la Biblia para mencionar el Nuevo Testamento, que Jesús sintió un vivo celo por la casa de Dios cuando sacó a todos con el azote del templo. ¿Qué es lo que hace que la mortandad cese? Porque dice que inmediatamente cesó la mortandad. Aquí puede haber una confusión, que pensemos que la mortandad cesó porque el hombre cayó muerto o por el asesinato de este hombre.
No es por el asesinato de Zimri y su amante Cosbi, la hija del jefe de Madián, no es por la muerte de ellos que la mortandad cesa, la Biblia lo aclara, sino es por el celo de Eleazar. Lo que logra el cese de la mortandad no es que murió este hombre pecador y como ya murió un pecador, ya el pecado quedó cubierto. Lo que logra que la mortandad cese es el vivo celo de Eleazar. Es decir, nos encontramos con un sumo sacerdote, porque él es ahora el nuevo sumo sacerdote, que tiene el mismo celo que tiene Dios por la santidad. Replica Eleazar el celo de Dios aquí en la tierra, es decir, el encargado de cuidar la santidad de Dios está entendiendo en su propio ser lo que es el celo por su santidad y movido por ese celo de su santidad es que efectúa esta acción de muerte contra este soberbio que ya estaba sentenciado y de todas maneras por la mortandad o por ser colgado iba a morir, pero él lo hace de manera inmediata porque este hombre se estaba acercando, digamos, al tabernáculo. Entonces, lo que la Biblia resalta aquí es el celo santo de Eleazar. Solo un representante de Dios, como era Eleazar como sumo sacerdote, con celo santo, es el que puede hacer posible que una mortandad cese. Esto lo vamos a encontrar en el Nuevo Testamento precisamente, que este celo que Jesús, con el cual Jesús vivía por la santidad de Dios, el celo de él es lo que hace que Dios pare la mortandad de aquellos que crean en Cristo. Es decir, es el celo de Cristo, es esta acción de Cristo cuidando la santidad de Dios y que Él sabe que su santidad es totalmente y tres veces santa y no debe de ser ni minimizada ni ninguneada, es lo que lo lleva a Él a ofrecer su vida por el pecado. Si Jesús no tuviera en alta estima la santidad de Dios, quizás no hubiera optado por ofrecer su propia vida por nuestro pecado. Pero al conocer la magnitud de su santidad, Él sabe que la santidad de Dios requiere, requiere de ser cubierta esta santidad y quien ha pecado y violado esta santidad debe morir. Entonces es Jesús quien asume por el celo a la santidad, asume la muerte de nosotros para que Él con su propia muerte, pero es por celo de la santidad de Dios, es un celo bueno, es un celo santo, por eso dice aquí, es un celo santo que tuvo Eleazar, es el celo el que cesa la mortandad. Es importante aquí, y lo recalco, para que no confundamos que fue por la muerte de esta pareja que cesó la mortandad, sino que es la acción correcta del representante de Dios y este sentimiento o este celo santo que él tuvo, lo que logró que se detuviera la mortandad, pero ya habían muerto 24,000 personas. Es por esto que Dios establece con él, con Eleazar, un pacto de paz. Dios le promete, a Fines, me estoy equivocando, le promete a Fines un sacerdocio perpetuo, pero es por su celo. Eso es lo que Dios va a enfatizar. Por el celo de Fines, Dios promete un sacerdocio perpetuo para él. En el capítulo 26 se realiza el segundo censo. Aquí está un poquito la tabla de qué tribus disminuyeron y qué tribus se mantuvieron y qué tribus aumentaron. Obviamente la tribu de Simeón, ya con lo que acabamos de ver, es si era el jefe quien estaba haciendo eso, es muy probable que muchos de la tribu también hayan caído en todo esto y hayan muerto en la mortandad. Es por esto que la de Simeón disminuyó muchísimo, disminuyó
37,000 hombres de los que entraron en el censo 1 con respecto al censo 2 que se está haciendo ahorita. Simeón tiene menos 37,000. Otro que también disminuye es Rubén, con menos 2,000. Recuerden que la tribu de Rubén apoyó a Coré en su rebeldía y muchos de la tribu de Rubén también aquí murieron. Y de las tribus que aumentaron encontramos a Manasés, de los hijos de José, que era una de las tribus más pequeñitas que salieron de Egipto, y resulta que aquí en Moab es de las más grandes. La que se mantiene es la tribu de Judá, la misma, prácticamente la misma cantidad que sale de Egipto, es la misma cantidad de la tribu de Judá que va a entrar. No es la misma gente, porque es otra generación, pero sí es la misma cantidad. Y lo que podemos notar aquí en el censo, en términos generales, es que en el primer censo habían 603,000 israelitas y en el segundo censo 601,000. Es decir, prácticamente la misma cantidad de pueblo, pero es otra generación. Aquí Dios nos está mostrando que Él es fiel a su promesa y lo que Él prometió lo va a cumplir, aunque no sea con las mismas personas. Su promesa atraviesa generaciones, no no se estaciona en personas en particular. Y eso lo vamos a notar cuando pasan y pasan generaciones y la promesa de Dios continúa hasta que Cristo llega. Cristo es el cumplimiento pleno de todas estas promesas, como ya hemos comentado. Entonces, ¿qué es lo notorio aquí en este capítulo del censo? Que mencionan y enfatizan como que están narrando todas las familias que siguen sobreviviendo, y de repente se detiene la narración y dice, pero los hijos de Coré no murieron. Es decir, Coré, el papá, el que se rebeló, el que dijo yo puedo hacer eso que hace este Aarón, y se abrió la tierra y se lo tragó, él murió por su pecado, pero lo que indica el texto es que sus hijos no lo siguieron. Y encontramos aquí en el censo que los hijos de Coré continúan en su tarea del tabernáculo, su tarea especial de cuidar los elementos santos. Y por si fuera poco, aquí va a ser todavía más interesante. Con esto Dios demuestra que ningún hijo va a acarrear los pecados de un padre, ni el padre de los hijos. Cada quien va a responder por su propio pecado. Pero también Dios aquí en Números nos muestra que la misericordia de Dios está en las familias, aun cuando algún miembro e incluso el más importante falle. Él continúa con la misericordia con la familia de Coré, aun cuando Coré haya fallado gravemente, de tal manera que a esa línea se les va a seguir llamando los hijos de Coré. Hasta en tiempos de David van a continuar los hijos de Coré. Y no solo eso, ahí les dejo de tarea, revisen los salmos. Muchos salmos de la Biblia fueron hechos por los levitas, hijos de Coré. Ahí en el título van a encontrar el salmo, y que dice arribita, los hijos de Coré. Vean la importancia que tuvo este momento de Números cuando nos narra que aun cuando el padre falló gravemente, los hijos se mantuvieron fieles y Dios respetó y mantuvo y preservó a esta familia hasta incluso que luego se convirtieran en hombres inspirados por Dios para dejarnos hasta la actualidad salmos escritos por ellos e inspirados por el Espíritu. Entonces, así de rapidito pasa la escena, digamos, el libro de Números, pero se detiene para mencionarnos eso, que los hijos de Coré no murieron con su padre. Aquí hay unas tablas que nos indican qué tribus avanzaron más. Por ejemplo, la de Manasés es la que incrementó muchísimo más, de tal manera que Manasés es el que más territorio va a ocupar cuando se les da la tierra prometida. También en este capítulo es que Dios les indica que la tierra la van a heredar, pero no
como a ellos se les ocurra. Primero, era por tribus, pero cada tribu, dependiendo de cuántas familias tenía, iba a tener mayor cantidad de tierra. Y que Dios les iba a asignar por suerte qué tierra le correspondía a cada quien. No es que ellos iban a pelear entre ellos, va a decidir entre ellos qué tierra quería cada quien, sino que Dios les iba a ir asignando la tierra, pero dependiendo de la cantidad de familias para que fuera proporcional el territorio con el número de familias. Y aquí es donde vamos a ir viendo cómo la providencia de Dios va a ir ya protegiendo a las tribus que con el tiempo van a ir dando esta, no solo en cuestiones del territorio, sino en cuestiones de la promesa que Dios le hizo a Abraham, las tribus de las cuales va a venir Cristo para que sea bendición de todas las naciones de la tierra, ¿no? Entonces, aquí es Judá se mantiene, también hay un censo de los levitas. Esta comparación es importante porque las tribus, unas menguaron, otras aumentaron, pero al final de cuentas es prácticamente la misma cantidad de los que salieron de Egipto que los que van a entrar esta generación que va a entrar a la tierra prometida. Pero con los levitas pasa algo interesante. Es la misma cantidad de levitas del primer censo, es exactamente la misma cantidad de levitas del segundo censo. Aun cuando muchos ya murieron, ya murió Aarón, ya murieron sus dos hijos Nadab y Abiú, otros en el desierto, pero lo que aquí Dios está queriéndonos indicar es que Él es fiel a su pacto y el grupo de levitas que eran encargados de cuidar todo lo que es el santuario y el tabernáculo, se mantiene intacto en su cantidad, aunque sea una nueva generación. Es decir, Dios va a seguir proveyendo lo necesario para que todo lo que Él ya les indicó se siga llevando a cabo hasta que Cristo venga, ¿no? Entonces, todo esto Dios lo preparó en el desierto para ir configurando un pueblo que después se va a convertir en una nación, en un reino, porque todo eso apunta al cumplimiento de cómo Él va a redimir a la humanidad. Entonces, este censo de los levitas es interesante porque vamos a ver exactamente lo mismo, pero recuerden que son censos diferentes. El censo de las tribus es militar, el censo de los levitas es para el servicio. Es muy diferente los tipos de censo. Y también el censo va a ayudar un poco a la parte del territorio para que sepan ellos cuánto de territorio le corresponde a cada uno. En este momento surge un inconveniente. Hay 5 mujeres que son hijas de un hombre de de una de las tribus, de la tribu de Manasés, que no tiene hijo varón, y entonces la regla indicaba que eran los varones quienes iban a ir adquiriendo las herencias. Ellas van y se presentan con Moisés para decirles qué va a pasar con ellas porque su padre ya murió y, y no, ellas no tuvo hijos varones y cómo va a ser repartida la herencia. Moisés consulta con Dios y Dios ratifica esta petición de estas 5 mujeres y les otorgan a ellas la herencia. Y se pide que quienes se casen con ellas vengan a formar parte de la tribu de ellas y no ellas de la tribu del varón, para que la tribu de ellas, que es la de Manasés, mantengan viva la línea de la familia de su padre. Entonces vean aquí cómo Dios sigue proveyendo, incluso para quienes pareciera ser que no tenían descendencia en términos de varones. Dios provee esta forma y es aquí donde estipula un estatuto de derecho. Dice, cuando un hombre muera sin hijos, la herencia automáticamente debe pasar a las hijas. Y con esta regla que estipuló Dios de que quien se casara con ella viniera a formar parte de la tribu de ella y no al revés. Si no tuviera ni hijo ni hija, la herencia iba a pasar a formar parte de los hermanos de este hombre que murió. Si no tuviera hermanos, dice, ni hijo, ni hija, ni hermanos, debe de pasar a formar parte de la herencia
de los hermanos de sus padres, es decir, de sus tíos que estuvieran vivos. Y si no tuviera tampoco tíos, entonces va a pasar a formar parte del pariente más cercano de la misma familia, porque todo lo que Dios está cuidando son las familias, que la familia mantenga su linaje. Entonces aquí Dios da una estructura de eh, eh, cómo se va a entregar la herencia en caso de que alguien no esté y cómo llega esta estructura al punto de el pariente más cercano, el próximo, el prójimo o el redentor, el Goel. Y ya aquí vamos uniendo un poquito la idea del primogénito, que era el responsable de la familia, con el pariente más cercano, con el próximo, el prójimo, para dar a entender que había una responsabilidad directa de la familia natural dependiendo de la cercanía en parentesco con las personas. Y era una responsabilidad que Dios mismo la estipulaba. No dependía de si yo me siento bien o no me siento bien, o si me llevo bien con mi hermano o no, sino era parte de la responsabilidad del pariente más cercano. Y entonces aquí es donde Dios estipula esta estructura de cómo entender el parentesco en términos de proximidad y que luego Cristo va a revertir con su famosa parábola del buen samaritano. Pero por ahorita vamos a dejarlo aquí en esta estructura, ¿no? Que de alguna manera nos hace responsables de quien tengamos más cerca, independientemente de, de la cercanía sanguínea, pero la cercanía sanguínea nos hace responsables naturales de nuestra familia y la cercanía espiritual, es decir, los creyentes, nos hace responsables de nuestros hermanos en la fe. Ni una elimina a la otra y no caer en el extremo de los fariseos que por favorecer la parte religiosa se desatendían de sus padres y decían, yo quería ayudar a mis padres, pero como eso con lo que los iba a ayudar, ahora lo entregué de ofrenda a la iglesia, pues ya no les pude ayudar. Entonces, esto está totalmente cuestionado por Jesús. Hay una responsabilidad natural en cuestiones de lo sanguíneo, sean creyentes o no los familiares, pero también hay una responsabilidad espiritual con los creyentes en la fe. Luego viene el acto de sucesión donde Dios le dice a Moisés que ponga las manos sobre Josué porque él va a ser el nuevo sucesor, quien va a quedar encargado. Josué de la tribu de Efraín toman ahora el mando. Recuerden que Moisés es de la tribu de Leví y entonces ahora digamos que el mando pasa a otra tribu, a uno de los hijos de José, Josué, hijo de la descendencia de Efraín, es descendiente directo de José, el de la túnica de colores, el favorito de Jacob. Él va a asumir la tarea y el sumo sacerdote Eleazar es el que va a estar presente para que entre Moisés y el sumo sacerdote Eleazar transfieran esta autoridad a Josué, de tal manera que así como Moisés y Aarón fueron esta dupla que Dios utilizó para sacarlos de Egipto y transitarlos por todo el desierto, la nueva dupla con la que Dios va a guiar al pueblo a la tierra prometida es Josué como líder y Eleazar, el hijo de Aarón, como sumo sacerdote. Ellos son los dos que van a trabajar unidos, cada quien en su respectiva responsabilidad delante de Dios para llevar al pueblo a la tierra prometida. El capítulo 28 va a hablar de las ofrendas diarias y semanales, que eso ya lo dijo Levítico. Aquí lo único que se añade, todo el capítulo 28 nos va a dar todo un calendario de cómo van a ser las fiestas y qué se debe de ofrecer en cada una y cómo una no sustituye a la otra. Es decir, cuando un día coincidan dos fiestas, las dos se deben de celebrar, no que una sustituya a la otra, sino que ambas deben de realizarse sus propios rituales. Y entonces lo que aquí
se establece en esta parte de Números, no se añaden fiestas, no se añaden sacrificios, sino Dios estipula el ritmo, el ciclo con el que va a darse esta celebración. Es decir, es un ciclo semanal, hay un ciclo mensual, hay un ciclo anual, y así se va a ir estructurando el pueblo, porque la mejor manera en cómo Dios da vida a toda su creación es con ciclos. Esto lo vemos desde la creación. Hay un ciclo de día y noche, hay un ciclo con las estaciones. En toda la creación vemos que hay algo que inicia, se desarrolla, termina y vuelve a empezar. Y esto es lo que el pueblo tiene que aprender en estos ciclos de vida naturales, pero también los ciclos de vida espirituales que Dios se los está dando con las fiestas. De esta forma, el pueblo tiene que ir aprendiendo a que toda la vida, de manera reiterativa, debe de estar dedicada a Dios todo el año, los aspectos de la existencia, y no reducir la vida cristiana o en este caso la vida religiosa a solo un aspecto de la existencia, sino que Dios es Señor de todo. Hasta ahí le vamos a dejar para continuar ya el próximo lunes, primero Dios.